Bien, bueno, entonces en esta oportunidad continuamos con nuestra lectura de La Paz Perpetua de Kant, texto hacia la Paz Perpetua de Kant. Y la vez pasada habíamos leído el primer artículo definitivo y hoy vamos a entrar al segundo artículo definitivo sobre el derecho de gentes. Ujú. Yo puedo leer, Ya. si te parece bien. Ya. A ver, segundo artículo definitivo hacia la paz perpetua. El derecho de gentes debe fundarse sobre un federalismo de estados libres. Los pueblos, como estados, pueden ser juzgados como seres humanos separados, que se lesionan en su estado de naturaleza, es decir, independientemente de leyes externas, ya por su coexistencia y dentro del que cada cual, por su propia seguridad, debe y puede exigir al otro entrar en una constitución similar a la constitución civil donde a cada uno le pueda ser asegurado su derecho. Esto sería una federación de pueblos que, sin embargo, no tiene por qué ser un estado de pueblos. En este habría, empero, una contradicción, pues cada estado contiene la relación de un superior, legislador, con un inferior que obedece, a saber, el pueblo. Pero muchos pueblos dentro de un estado constituirían solamente un pueblo, lo cual contradice la presuposición, ya que aquí debemos ponderar la relación entre el derecho de los pueblos uno contra otro en la medida en que constituyen diferentes estados y no diferentes, perdón, y no deben fundirse en el interior de un único estado. Aunque veamos con profundo desprecio el apego de los salvajes a su libertad carente de leyes, prefiriendo pelear incesantemente en vez de someterse a una coerción legal constituida por ellos mismos, prefiriendo, por lo tanto, eso a la estupenda libertad de los seres racionales y lo consideremos como brusquedad, tosquedad y degradación animal de la humanidad. Del mismo modo, se debe pensar en los pueblos decentes, cada uno por sí, unificado dentro de un Estado, tendrían que darse prisa más bien en salir cuanto antes de un estado tan depravado. Sin embargo, en lugar de ello, cada estado coloca su majestad, pues majestad del pueblo es una expresión absurda, más bien justamente en el no estar sometido a ninguna coerción legal externa y el brillo de su jefe consiste en que sin exponerse a sí mismo al peligro, tiene a muchos miles bajo su mandato que se dejan sacrificar por algo que no les concierne en nada. Hay una nota al pie de Kant que dice, esta fue la respuesta de un príncipe búlgaro que un príncipe búlgaro dio al emperador griego, quien bondadosamente quería resolver una disputa entre ambos mediante un duelo. Un herrero que tiene tenazas no sacará el hierro candente del carbón con sus propias manos. Fin de la nota. Y la diferencia entre los salvajes europeos y los americanos consiste principalmente en que algunos linajes de estos últimos han sido completamente comidos por sus enemigos, mientras que los primeros saben utilizar mejor a sus vencidos, pues en vez de comérselos, han aumentado con ellos el número de sus súbditos y de ese modo el número de instrumentos para guerras aún más extendidas. Teniendo en cuenta la maldad de la naturaleza humana, que se puede ver sin recubrimientos en la relación libre entre los pueblos, mientras que en el estado civil legal queda velada por la coerción del gobierno, es de admirar que la palabra derecho aún no haya podido ser expulsada completamente como pedante de la política de guerra y que ningún Estado haya osado todavía declararse públicamente en favor de la última opinión. En efecto, aún se cita a Hugo Grocio, Pufendorf, Vattel y a otros, todos desagradables defensores, a pesar de que su código, redactado filosófica o diplomáticamente, no tiene la menor fuerza jurídica ni la puede tener, porque los estados como tales no están bajo una coerción externa común, como justificación de un ataque de guerra sin que haya ni un solo ejemplo de un estado que haya abandonado su propósito a causa de los argumentos armados con testimonios de tan importantes hombres. Este homenaje que cualquier estado ofrece al concepto del derecho, al menos de palabra, prueba que en el ser humano se encuentra una predisposición moral aún mayor, aunque momentáneamente dormida,
por la que éste espera dominar alguna vez el, por la que éste, perdón, espera dominar alguna vez al principio malo que él no puede negar y también espera esto mismo de los demás. En efecto, de otra manera, la palabra derecho nunca estaría en la boca de aquellos estados que quieren hacer la guerra unos a otros, si no fuera para continuar con la ironía que explicaba aquel príncipe galo. Es la ventaja que la naturaleza le ha dado al más fuerte sobre el más débil, el que este último deba obedecer a aquel. Ya que la manera en que los estados persiguen su derecho solamente puede ser la guerra, nunca en un proceso ante un tribunal externo, el derecho no se decide, sin embargo, a través de la guerra ni a través de su resultado favorable, la victoria. Y aunque a través del Tratado de Paz se ponga fin a la guerra en ese momento, no acaba con el estado de guerra, siempre listo para encontrar un nuevo pretexto para la guerra, a la que tampoco se puede declarar como injusta porque en este estado cada cual es juez de sus propios asuntos. Sin embargo, no es válido para los estados según el derecho de gentes, lo que es válido para el ser humano en el estado carente de ley según el derecho natural. Debe salir de ese estado, porque ellos como estados tienen ya interiormente una constitución jurídica y están sujetos, por lo tanto, a la coerción de otros para someterse a una constitución jurídica ampliada según sus propios conceptos del derecho. Mientras tanto, la razón, desde el trono del máximo poder legislativo moral, condena a la guerra como vía del derecho y convierte, sin embargo, por el contrario, al estado de paz en el deber inmediato que no puede ser fundado ni asegurado sin un contrato de los pueblos. Tiene que haber, por tanto, una federación de un tipo especial a la que se pueda llamar la Federación de la Paz, Foedus Pacificum, y que se diferenciaría del Tratado de Paz, Pactum Pacis, con el que se busca terminar una guerra, mientras que aquel busca finalizar para siempre toda guerra. Esta federación no apunta a la adquisición de un poder del Estado, sino simplemente al mantenimiento y aseguramiento de la libertad de un Estado para sí mismo y al mismo tiempo para la de otros Estados federados, sin que éstos deban por ello, como los seres humanos en el estado de naturaleza, someterse a leyes públicas y a su coerción. Se puede representar la posibilidad de la realizabilidad, realidad objetiva de esta idea de la federalidad, que deberá extenderse gradualmente hacia todos los estados y guiarlos así hacia la paz perpetua. En efecto, si la fortuna dispone que un pueblo poderoso e ilustrado pueda formar una república que deba estar inclinada por su naturaleza hacia la paz perpetua, esta puede ofrecer un punto central de la unificación federativa para que otros estados se unan a ella y de ese modo asegurar el estado de libertad de los estados conforme a la idea del derecho de gentes y extenderlo cada vez más a través de más uniones adicionales de este tipo. Se puede comprender que un pueblo diga, no debe haber ninguna guerra entre nosotros, pues queremos formar un Estado, es decir, ponernos a nosotros mismos un poder supremo, legislativo, ejecutivo y judicial que dirima pacíficamente nuestras disputas. Sin embargo, si este Estado dice, no debe haber guerra entre los demás Estados y yo, aunque no reconozco a ningún poder supremo legislativo que asegure mi derecho y a quien yo asegure su derecho, no se puede comprender en modo alguno sobre qué quiero fundamentar la confianza sobre mi derecho si no existe el sucedáneo de la Federación de las Sociedades Civiles, a saber, el federalismo libre al que la razón tiene que vincular necesariamente con el concepto del derecho de gentes en el caso de que quede aún algo que pensar sobre eso. En el concepto del derecho de gentes como un derecho para la guerra, no se puede pensar propiamente nada porque debe ser un derecho que no determina la libertad de cada cual a través de leyes externas universalmente válidas que limitan la libertad de cada uno, sino que determina lo que es el derecho según máximas unilaterales por medio de la violencia. Eh, Retomo el de la oración anterior. En el concepto del derecho de gentes como un derecho para la guerra no se puede pensar propiamente nada, sino que se tendría que entender lo siguiente, que a los seres humanos que tienen intenciones de este modo, les acontece lo correcto cuando se aniquilan entre ellos y encuentran la paz perpetua en la amplia tumba que cubre todos los horrores de la violencia junto con los autores de esta.
Para los estados, en la relación entre ellos, no puede haber otra manera, según la razón, de salir del estado sin ley que contiene solamente guerra, que de la misma manera en que lo hacen seres humanos individuales, cedan su libertad salvaje, carente de ley, consintiendo con leyes de coerción públicas y formando, por supuesto siempre en modo creciente, un estado de pueblos, civitas gentium, que finalmente abarcaría a todos los pueblos de la tierra. Pero ya que ellos, según su idea del derecho de gentes, no quieren en modo alguno esto, es decir, rechazan in hipótesis lo que es correcto in tesi, en vez de la idea positiva de una república del mundo, si es que no debe ser perdido todo, debe entrar el sucedáneo negativo de una federación existente y en continua expansión que evite la guerra para detener la fuerte, inclinación hostil, temerosa del derecho, aunque con el peligro continuo del estallido de la guerra. Y aquí hay una cita de Virgilio, un minuto, si alguien la tiene por ahí, es la 19. Yo la tengo en español si quieren, o ya la tienes. A ver, Bueno, adelante, la adelante. traduce Aramayo. Un impío furor interno brama horriblemente por su sangrienta boca. Virgilio, Eneida 1, 294, 296. Claro, acá el editor de este dice aquí, Kant cita aquí a Virgilio, Eneida, la época de paz venidera se introduce cerrando el ala de una puerta que se encuentra siempre abierta en guerra y mantiene encerrados a los dioses de la guerra. Y aquí viene la cita. Dentro del furor impío, prorrumpirá por sus sangrientas fauces en horrendos bramidos. Y ahí No se termina te el escucha, artículo. Sandro. Ah, pero hay un pie de página, ¿no? Perdón, sí, me lo estoy saltando. El pie de página dice, después del fin de una guerra en el convenio de paz, posiblemente no sería impropio para un pueblo que convocara a un día de penitencia después de las fiestas de acción de gracias para invocar misericordia al cielo en nombre del Estado, por el gran pecado que el género humano aún se siente culpable de haber cometido al no querer insertarse en ninguna constitución legal en la relación con otros pueblos, sino al preferir utilizar con orgullo para su independencia el bárbaro recurso de la guerra, con lo que aquello que se busca, a saber el derecho de cada Estado, nunca se alcanza. Las fiestas de acción de gracias durante la guerra por una victoria ganada, los himnos que en un buen israelita se cantan al Señor de los ejércitos, están en no menor medida en contraste con la idea moral del Padre de los seres humanos, porque además de la indiferencia a causa de la forma en la que los pueblos buscan su derecho recíproco, que es lo suficientemente triste, llevan aún la alegría de haber exterminado a muchos seres humanos o a su felicidad. Ahí termina la nota al pie. Ujú. ¿Te parece si también leemos el tercer artículo y después De acuerdo, comentamos ambos? y porque es más corto. Tercer artículo definitivo hacia la paz perpetua, el derecho cosmopolita debe ser limitado a las condiciones de la hospitalidad universal. Se habla aquí, como en los artículos anteriores, no de filantropía, sino de derecho. Y ahí la hospitalidad, acogimiento, significa el derecho de un extraño a no ser tratado con enemistad a su llegada al territorio de otro. Este puede rechazar al extraño, si esto puede acontecer sin la ruina de aquel, pero mientras el extraño se comporte en su lugar pacíficamente, el otro no puede enfrentarlo hostilmente. No puede plantear una pretensión a un derecho del huésped, para lo que se requeriría un contrato caritativo particular que le convirtiera en huésped por un cierto tiempo, sino a un derecho de visita que les corresponde a todos los seres humanos de ofrecerse a la sociedad en virtud del derecho de posesión común de la superficie de la Tierra como superficie esférica sobre la que los seres humanos no se pueden extender hasta el infinito, teniendo que tolerarse finalmente unos a otros, pero no teniendo ninguno más derecho que cualquier otro a estar en un lugar de la Tierra. Las partes no habitables de esta superficie, el mar y el desierto de arena, separan esta comunidad, pero de manera que el barco o el camello, el barco del desierto, hacen posible acercarse mutuamente aún en estas regiones abandonadas,
y posibilitan la utilización del derecho de la superficie que le corresponde al género humano comunitariamente para un posible contacto. Es entonces contraria al derecho natural la inhospitalidad de las costas, por ejemplo, de las costas berberiscas, al robar barcos en mares próximos o al esclavizar a los marineros que llegan a las mismas. También lo es la inhospitalidad de los desiertos de arena de los beduinos árabes, que consideran la proximidad a las tribus nómadas como un derecho a despojarlas. El derecho a la hospitalidad, sin embargo, es decir, la autorización de los extraños que llegan a un lugar, no se extiende más que a las condiciones de posibilidad para intentar el contacto con los antiguos habitantes. De esta manera, partes distantes del mundo pueden entrar en relación pacíficamente. Estas relaciones finalmente se convierten en legales públicas, pudiendo así finalmente aproximar al género humano a una constitución cosmopolita. Si se compara el comportamiento inhospitalario de los estados decentes de nuestra parte del mundo, especialmente de los estados que impulsan el comercio, produce espanto la injusticia que demuestran en la visita de países y pueblos extraños, la cual equivale para ellos a la conquista de los mismos. América, los países negros, las islas de las especias, el Cabo, etc., fueron para ellos, en su descubrimiento, países que no pertenecían a nadie, pues sus habitantes no contaban para nada. Llevaron a las Indias Orientales, Indostán, pueblos de guerra extraños bajo el pretexto del establecimiento de sucursales comerciales, introduciendo con ellos, sin embargo, la represión de los nativos, la incitación a los diferentes estados para llevar a cabo guerras extendidas, la penuria del hambre, la rebelión, la infidelidad, y como sea que pueda seguir la letanía de todos los males que afligen al género humano. China y Japón, Nippon, quienes habían tratado con semejantes huéspedes, han permitido por ello sabiamente el acceso, pero no la entrada, y lo primero solo a un único pueblo europeo, el de los holandeses, a los que sin embargo excluyen de la comunidad de los nativos como a prisioneros. Aquí hay una nota al pie en China que dice, para escribir el nombre de este gran reino con el que él mismo se ha nombrado, es decir, China, no Sina u otro sonido parecido, se puede consultar solo el alfabeto Tíbet de Georgios, ¿no? Especialmente la nota B. No tiene propiamente un nombre determinado con el que se llama a sí mismo, según la observación del profesor Fischer de Petersburgo. El más habitual es aún el de la palabra king, es decir, oro, el cual los tibetanos expresan con ser, por lo que el emperador es llamado rey del oro, del país más señorial del mundo, palabra que posiblemente suena Qing en el reino mismo, pero que es pronunciada por los misioneros italianos a causa de la letra gutural como King. Y aquí se ve que el llamado por los romanos país de los seres era China. No obstante, la seda se traía a Europa a través del Gran Tíbet, posiblemente a través del pequeño Tíbet, siguiendo a través del Bújara por Persia, lo cual lleva algunas consideraciones sobre la antigüedad de este sorprendente estado en comparación con el del Indostán en su enlace con el Tíbet y a través de este con Japón. Mientras tanto, el nombre de Sina o China que los vecinos le debieron dar a este país no conduce a nada. Quizá puede explicarse también la antiquísima, aunque nunca correctamente conocida relación entre Europa y Tíbet, desde lo que Ezequiel había comentado en relación al grito de los hierofantes. Esto, Daniel me ayudan. ¿Qué dice? Conx on Pax, A ver, damos. en los misterios de Eleusis, ¿no? Eso está en griego. En efecto, según el alfabeto Tíbet, lo cual de Georgios, la palabra Consioa significa Dios, lo cual tiene una llamativa semejanza con Cox, Pasio, el cual pudo ser pronunciado fácilmente por los griegos como Pax Promulgator Legis, la divinidad distribuida por toda la naturaleza, también llamada Senresi. Sin embargo, que la crot se traduce por benedictus, bendito, no puede significar aplicado a la divinidad otra cosa sino bienventurado. Ya que Franz Horatius siempre obtenía la siguiente respuesta cuando preguntaba acerca de lo que los lamas tibetanos comprendían por Dios, Consioa,
es la asamblea de todos los santos, es decir, de los bienaventurados que por medio del renacimiento, después de muchas migraciones por todo tipo de cuerpos, retornan finalmente a la divinidad, al Burchane, o Burkane, no sé cómo se pronuncia esto, es decir, seres venerables, almas transformadas. De esta manera, aquella palabra misteriosa, cons on pax, deberá significar lo sagrado, cons, bienventurado, om y sabio, pax, extendido por todo el mundo como ser supremo, la naturaleza personificada y utilizada en los misterios griegos. Ha significado el monoteísmo para los epopitas en oposición al politeísmo del pueblo, aunque Horatius presiente en esto un cierto ateísmo. Pero la manera en que llegó esta palabra misteriosa desde el Tíbet hasta los griegos se explica de la forma arriba señalada y a la inversa hace verosímil el primer contacto europeo con China a través del Tíbet antes incluso que con el Indostán. Bueno, una nota extensa. Retomo. Bueno, leeré de nuevo. China y Japón, quienes habían tratado con semejantes huéspedes, han permitido por ello sabiamente el acceso, pero no la entrada, y lo primero solo a un único pueblo europeo, el de los holandeses, a los que sin embargo excluyen de la comunidad de los nativos como a prisioneros. Lo peor en esto, o lo mejor visto desde el punto de vista de un juez moral, es que no están contentos con esta violencia, que todas estas sociedades comerciales están cercanas al punto de su próxima subversión, que las Islas del Azúcar, la sede de la más cruel y bien pensada esclavitud, no traen verdaderos rendimientos de ningún tipo, sino solo de modo inmediato y ciertamente para un fin no muy loable, a saber, el de la formación de marineros de las flotas de guerra, y así de nuevo para llevar a cabo guerras en Europa. Y todo esto quieren quienes extraen beneficios a su pretendida devoción y quieren ser considerados como los elegidos dentro de la ortodoxia, bebiendo la injusticia como agua. Como ahora, con la formación de una comunidad más amplia o más estrecha entre los pueblos de la tierra en continuo crecimiento, si ha llegado hasta un punto en el que la violación del derecho en un lugar se siente en todos los lugares de la tierra, entonces la idea de un derecho cosmopolita no es una representación fantástica y exagerada del derecho, sino un complemento necesario al código no escrito del derecho del Estado, como también del derecho de gentes en dirección a los derechos humanos públicos en general, y de ese modo a la paz perpetua, y al encontrarse en aproximación continua a ella, podemos halagarnos bajo esta misma condición. Ujú. Ahí acaba. Bien, bien interesante los dos artículos. Sí, esta última cita es como bien famosa, ¿no? Lo de una injusticia en un lado del mundo se siente en todos los lugares de la tierra. Sí. Bien. No sé, comentarios que tengan respecto de la lectura. En el segundo, me parece que la idea básica es, digamos que sí, solamente quiero señalar eso, ¿no? Es decir, que la idea básica es que no es esperable que entremos en un superestado, pues, ¿no? Es decir, no hay manera de que los estados se relacionen o regulen su libertad externa en términos de leyes. Eh, digamos, que se vinculen por un derecho que no legisle sobre la libertad externa de los pueblos. Entonces, digamos, lo posible es, o lo probable es entrar en un estado, en relaciones federales, ¿no? Estados republicanos, eh, porque no hay esa coerción externa que sí acompaña al derecho interno. Pero Diego creo que quería comentar. Así era justo con eso, en el eh, segundo artículo, que yo recuerdo que cuando llevé Historia del Mundo Moderno en letras, eh,
con eso del superestado, si no me equivoco, la palabra que, o el término que se usaba era el imperio, y no sé si lo de libertad externa tiene algo que ver con esa, esa suerte de imposición de una moral sobre, de una, de una moral sobre otras morales que siempre va a ser de algún modo sintética. Ya. Bueno, lo de libertad externa es digamos, aquí hay una diferencia que hace Kant en el concepto de libertad, ¿no? La libertad interna es la libertad moral. La libertad externa es la libertad jurídica. Es decir, la libertad interna es la capacidad que tiene uno mismo de producir su propia, la ley moral. Esa es como autonomía, ¿no? La libertad externa es la libertad que tienen las personas en sus relaciones interpersonales. Y por eso está asociada al derecho. El derecho garantiza la libertad externa, la libertad en las relaciones interpersonales. Y esta se presenta bajo la forma de eh, no estar sometido al arbitrio de otra persona y también bajo la forma de ser capaz de dar el consentimiento a las leyes del Estado de manera racional, ¿no? Reconozco que las leyes del Estado me las pude haber dado yo también. Esa es la libertad externa. En cambio, la idea de un estado de estados, o el superestado, es como se llama, lo que Kant está aquí tratando es este problema, digamos. Para la consolida- para el estado civil, lo que sucede es que las personas abandonan el estado de naturaleza e ingresan en un sistema legal organizado por un estado, ¿no? Ese es en el estado civil, digamos, en el derecho político, para decirlo de alguna forma, dentro de un estado particular. Entonces, análogamente, por eso hay una parte donde dice en hipótesis y en tesis, ¿no? Dice, análogamente, el paso de los estados en el derecho internacional debería ser análogo. Es decir, uno podría pensar que, claro, cada estado en el mundo se comporta como un individuo dentro del estado de naturaleza. Para abandonar ese estado de naturaleza, lo que tendrían que hacer, dice, en hipótesis, es entrar ¿cómo se llama? A una constitución civil universal organizada por un estado de estados. Pero, ¿cómo se llama? Esa es la idea. Para hacer la analogía con lo que pasa para consolidar el estado político. Pero Kant dice, bueno, eso de ahí tiene varios problemas, ¿no? Y el primer problema es que un estado de estados sería un gran despotismo. Y de otro lado, los estados no aceptarían eso. Y en tercer lugar, un estado universal no tendría la capacidad para poder controlar todo el territorio mundial. Esa es la idea, ¿no? Es por eso él dice, entonces,
Por lo tanto, la mejor solución al problema del derecho internacional es la consolidación de una federación de estados libres. Ese es el argumento. Claro, y ahí hay algo adicional, ¿no? Porque aquí Kant en el segundo artículo en un momento dice también que si hubiera un supuesto derecho a la guerra, entonces solamente significaría una especie de licencia para el exterminio mutuo. Y eso es absurdo, dice, ¿no? Me parece que ahí muy sutilmente se refiere a Grocio, porque Grocio es el que tiene esta idea de que eh, debe haber como un tipo de nivel de violencia tolerable, ¿no? Es decir, como, claro, yo no soy especialista en Grocio, ¿no? Pero lo que entiendo es que también Hobbes está como discutiendo con esa otra concepción de, ¿no? De cómo funciona la guerra, cómo funciona el estado de naturaleza y cómo es que surge esta idea de un derecho a la autoconservación como un derecho natural, ¿no? Y en ese debate, por ejemplo, Grocio tiene la idea de que como un nivel de violencia generalizada no puede ser aceptado, por lo tanto, el límite lo marca este supuesto derecho a la autoconservación. Pero necesariamente hay violencia, entonces, ¿no? Es como un equilibrio. Entonces me parece que aquí lo que Kant está sugiriendo es que no hay tal cosa, digamos, la violencia debe ser proscrita de todas las relaciones civiles y también del derecho de gentes, ¿no? Con lo cual parece muy evidente lo que dice aquí Kant, pero me parece que en la época no lo es tanto, porque hay este tipo de concepciones sobre cuál es ¿no? la naturaleza de las relaciones internacionales. Claro, bueno, en esa época lo que pasa es que Kant está debatiendo con dos líneas, con dos tradiciones respecto de la legitimidad de la guerra. ¿Ya? La primera tradición es la que viene de, de la Escuela de Salamanca, viene desde Suárez, por y cómo se llama Victoria y otros más, que ellos señalan que existe un derecho a la guerra justa. Eso inclusive viene desde San Agustín, un derecho a la guerra justa. Entonces, hay ciertos tipos de conductas de un Estado que facultan a otro a emprender una guerra que es caracterizada como justa. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Si el Estado trata de invadirme, yo tengo derecho a defenderme y hacer la guerra justa. O si el Estado tiene tal tipo de comportamiento irregular, yo tengo el derecho a hacerle una guerra de carácter justa. Entonces, está primero esa tradición, la tradición de la guerra justa. Y por otro lado, está la otra tradición se asocia a Grocio, a Pufendorf y a Patel. Vattel, ¿no? Que es la guerra es una forma, una continuación del proceso judicial. Así como en el proceso judicial uno va a procesar qué le corresponde a cada quien, lo suyo, la guerra es una extensión de ese proceso. Es una concepción procesal de la guerra, donde finalmente, claro, la victoria en la guerra es lo que representaría el fallo en el proceso. Ok. ¿Sí? Entonces, por eso, claro, por eso, ¿cómo se llama? Pero ninguna de las dos tradiciones se plantea la posibilidad de terminar la guerra, digamos, de acabar con la guerra.
Bueno, parece ser que Hobbes tuvo influencia de Grocio en ese sentido, ¿no? Pero es curioso que Kant no lo cite, pero sí A cita a Hobbes. Grocio, no cita a Hobbes, cita a No. Grocio, a Pufendorf y a Vattel, ¿no? Sí, ahí es interesante porque lo que Hobbes, digamos, él toma esta idea de un derecho natural a la autoconservación, pero lo que para Grocio es como una especie de criterio, en Hobbes funciona más bien como un elemento eh, catalizador de del pacto, ¿no? Del contrato social, porque la idea es, claro, en el estado de naturaleza, eh, decir que cada uno tiene derecho a la autoconservación significa también que cada uno tiene el derecho de decidir por cuenta propia qué constituye una amenaza. Y entonces es un problema porque ¿no? Ahí, haciendo el estudio de esta parte, por ejemplo, Rawls cita a una frase de Gibbon, que es este estudioso de la decadencia de Roma, del Imperio Romano. Claro, y la justificación de Roma es Roma terminó invadiendo el mundo en defensa propia, pues, ¿no? Si cada uno tiene la capacidad de determinar qué cosa es una amenaza, entonces no hay ninguna seguridad. Y por eso es que Hobbes lo que hace es tomar eso como el punto de partida de cómo, ¿no? Cómo avanza el contrato social hasta cristalizar en el Leviatán. Este, pero en Grocio es un elemento como de criterio, ¿no? De límite hasta cuándo es tolerable la violencia. Entonces ahí hay como una elaboración que se va por otro lado, pero ya luego Hobbes no tiene digamos, una consideración como más en detalle del derecho de gente, ¿no? Pero claro, yo entiendo que es como, él entiende que está regida pues por el derecho, por el estado de naturaleza, ¿no? Claro, sí, sí. Pero bueno, imagino que Grocio tenía más conocimiento de la escuela de Salamanca, Probablemente. en el sentido de, y por eso lo que hace es, propone una teoría alternativa, propone una teoría alternativa a esa escuela, ¿no? Mm, Teoría de la guerra justa, ¿no? Y aquí Alan dice, de hecho, Hobbes dice que mientras no haya seguridad de la paz, debe asumirse que estamos en un estado de guerra. ujú. Y pues, a ver, ¿cómo se llama? Yo creo que lo que hace Grocio no es solamente decir hay un ejercicio tolerable de la violencia, No, sino sí, claro, es una que, que- simplificación. que además Ahora, claro. otra cosa que hace es el que inicia esta concepción de la guerra que se justifica como una forma de proceso para resolver una disputa. Mm, Entonces, aquí hay una cosa que Kant coloca de pasada, ¿no? Dice, la diferencia entre los bárbaros europeos y los americanos es que los americanos se comen a a sus vencidos y los ah, sí, europeos lo que hacen es los utilizan, digamos, para la guerra. para la guerra. Entonces, claro, pero lo que está diciéndose allí es, ¿cómo se llama? Comerse a los vencidos es exterminar los vencidos. En cambio, los otros, lo otro es, ¿cómo se llama? Es tomar posesión del territorio. Entonces, Mm, esa es la diferencia. Entonces, lo que está diciendo Grocio es, la guerra es un proceso por el cual se disputa cierto tipo de bienes.
mm, Así como en un proceso legal lo que se disputan son bienes, si si tengo la propiedad legítima sobre la casa o no. En la guerra también sucede lo mismo. La única diferencia es que en un proceso legal, el proceso legal se da dentro de un estado que tiene una estructura de autoridad. Y es por eso que el juez, que es el que encarna al Estado, es el que tiene la facultad de saldar y de dar un veredicto. Es decir, finalmente resulta que este es el derecho que le corresponde a cada cual. En cambio, en el plano internacional no hay un poder sobre los estados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve una disputa en esas condiciones? En las condiciones en las cuales ya no se puede apelar a un juez que sea investido de legitimidad. Ese es el debate. mm. Es por eso que, claro, la escuela de Salamanca, siguiendo a San Agustín, argumenta que hay cierto tipo de condiciones de acuerdo al derecho natural que facultan a uno a realizar la guerra con justicia, porque se ha violado el derecho natural, se ha Claro, invadido el territorio, lo que fuere, ¿no? En yo cambio, por ahí. sí. No, no, termina, termina. De En ahí. cambio, la otra posición es, ¿cómo se llama? No creemos tanto en ese derecho natural tradicional, escolástico, podríamos decir, ¿no? Más bien, ¿cómo se llama? Confiamos más bien que en un proceso formal, claro, y la guerra es una continuación del proceso formal. Por eso, los, ¿cómo se llama? Las partes beligerantes no, ninguna puede considerar al otro como injusto. Claro. No se considera al otro como injusto. En cambio, en la tradición de Salamanca sí se considera a una de las partes injusta. Entonces no hay una guerra contra la injusticia, sino que la guerra es, ¿cómo se llama? Un proceso natural, digamos, o lógico, para decirlo de manera más clara, para resolver problemas en ausencia de una autoridad internacional, ¿no? Esos son los dos argumentos, ¿no? Ujú, Claro, eso aparece, por ejemplo, en el libro de Ripstein. mm. Arthur Ripstein ha escrito un libro en 2021 que se llama La guerra y la paz en Kant. Y claro, y presenta justamente Claro, ese debate. ese argumento, ¿no? Pero él, claro, Ripstein se basa mucho más en la doctrina del derecho, que aparece en la metafísica de las costumbres. Sí, Daniel, no sé, ¿querías decir algo? Sí, yo tenía justamente una anotación, bueno, una pregunta más que nada con respecto a esta idea ¿cómo lo llama Kant? Bueno, yo en la traducción que yo tengo es una federación de paz, ¿no? Yo entiendo que el argumento es, o sea, para garantizar la paz entre los estados, no podemos pensar en algo así como otra estructura, otro, ¿cómo decirlo? Otro gobierno por encima de estos Estado. estados, que sería caer en una suerte de regreso al infinito, ¿no? Entonces, como que, ¿en qué momento paramos? Sino que debe haber una suerte de federalismo de la paz, algo es lo que estoy entendiendo. Corríjanme si. Y la pregunta está precisamente en cómo es esto posible, pero al menos, bueno, yo es la primera vez que leo el texto, al menos yo leyendo ahorita no llego a vislumbrar como la respuesta de cómo es esto posible. Entiendo que Kant nos está diciendo bueno, es una exigencia, prácticamente una exigencia moral, ¿no? Que los estados renuncien a esta condición de guerra, pero
no sé si materialmente esto se dé a día de hoy, se ve a día de hoy, no sé si se entiende mi inquietud. Sí, sí entiendo, digamos. A ver, la primera parte es, digamos, si se busca un estado de estados, no se convierte en un regreso al infinito porque el estado mundial sería, digamos, el punto final, ¿no? Como Ujú, la idea del supremo bien, digamos, en Aristóteles, ujú. ¿no? Ese sería el punto que cierra, ¿no? Claro, pero esa conformación es ya distinta a la de la conformación jerárquica de cada estado, pues, ¿no? Claro, pero sería como un estado que gobierna a todo el mundo y el problema es, lo que dice Kant es que fusionaría a los diferentes pueblos como un solo pueblo y eso es una contradicción, Ujú, claro, claro. ¿no? Pero, ¿cómo es posible una federación pacífica de pueblos? Esa es la pregunta que Sí, tienes, digamos. sí, sí, sí. El argumento de Kant es el siguiente, digamos, porque en una parte él dice lo siguiente, dice, por cazar del destino lo que fuere, aparece en algún momento un Estado republicano. Ujú, Y Kant piensa que el Estado republicano, como en el Estado republicano los ciudadanos son libres, eso va a llamar la atención de los ciudadanos, de los habitantes de otros lugares. ujú, Y por lo tanto, los otros pueblos van a querer configurarse también de esa misma manera. ujú, Porque van a encontrar que es mejor ser ciudadano libre que ser un súbdito de un gobierno despótico, ujú, ¿no? Porque aquí Kant ya había establecido en el primer artículo la diferencia entre o es un Estado republicano o el Estado es despótico. ujú, Forma de gobernar, digamos, ¿no? El soberano o gobierna de manera republicana, con división de poderes y cosas por el estilo, o claro. gobierna de manera despótica, donde los ciudadanos ya no son ciudadanos, sino son propiedad del déspota. Ujú, Entonces, cuando aparezca un Estado republicano, claro, y Kant está viendo eso en el siglo de la Ilustración y todo eso, eso va a generar una conciencia de que es mejor configurarse así. Y además lo que está diciendo, no directamente, lo que está diciendo es lo siguiente, entre estados republicanos no se hacen la guerra. Es como decir, claro, entre estados democráticos, realmente democráticos, no hay guerra, sino, ¿cómo se llama? Hay cooperación, ¿no? Hay cooperación. Ese es el argumento. ujú, Entonces, claro, y lo que dice, claro, uno puede utilizar el comercio y todo eso y expandir el comercio a través de la invasión y cosas por el estilo, pero puede ser mucho mejor inclusive para el comercio y para otras cosas, un estado, una federación de estados. ujú. De hecho, y el caso de China, dice, claro, es un ejemplo, es un detalle, ¿no? Que coloca ahí, dice. China no era necesario invadir China, digamos, ni conquistar China por completo, sino simplemente ingresar y para poder, ¿cómo se llama?, hacer uso de la ruta de la seda, ¿no? Ujú, claro. Esta, ahí dice, entonces lo que está diciendo es, no es necesario conquistar otro territorio para que el comercio prospere. Claro. Ya sí entiendo, me queda más claro. Sí, lo que pasa es que es un texto un poco enrevesado, ¿no? Digamos, la Claro. redacción no es muy Siento, feliz, y que siento que no es digamos. No, muy directo, feliz. ¿no?
Y la traducción también yo no sé qué tal estará. Sí, No yo, sé si yo tu traducción está más clara. No, justo yo, o sea, bueno, yo estoy teniendo el problema de que como ustedes están leyendo la traducción de, no sé exactamente de Leiva, quién, de Leiva. ya, Gustavo Leiva. yo estoy leyendo la de Aramayo, entonces mientras ustedes leen, intento ubicar lo que están diciendo, que se puede, ¿no? Pero me cuesta un poco comprender, ubicar, leer, todo a la vez. Claro, a mí me parece que la traducción de Aramayo puede ser más legible, es decir, es Vale. más llana. Sí, me parece que sí, pero por lo que estoy escuchando de la de ustedes, la de Leiva me parece más pegada al texto, ¿no? Porque Leiva conserva los Sí, latinismos. sí, la de Leiva es más, ¿cómo se llama? Es una traducción más fiel, ¿no? Ujú, Aramayo estaba más preocupado en la comprensión del texto y Leiva está más preocupado en ofrecer un texto para eruditos que quieren estudiarlo, ¿no? ujú. Sí, sí, Mm. sí, Por eso coloca al lado el texto en alemán. claro. Y otra cosa que también es un detalle del primer artículo es que para, digamos, este deber de frenar la guerra, lo presenta Kant aquí como algo progresivo, a diferencia de lo que, del deber de constituirse como un Estado republicano, que me parece que ese es un deber, eh, ¿cuál sería la taxativo, digamos, Taxativo, claro, taxativo, ¿no? Taxativo, claro. Y perentorio. perentorio, porque aquí la idea es que como la posibilidad de hacer esto, o mejor dicho, como el deber perentorio es precisamente darse una constitución, entonces dependerá de eso eh, que los estados puedan asociarse en una federación. Por lo tanto, es un deber progresivo, dice, ¿no? No se hayan, además obligados por una, dice, una coerción externa que tiene que ver pues con una constitución jurídica, ¿no? Sí. No, aquí un poco explicar un poco más esa terminología, ¿no? Para que el asunto quede más claro y podamos manejarnos bien, ¿no? Digamos, una, un deber, digamos, lato o, digamos, o progresivo es un deber que uno va realizando, digamos, y se va acercando a su realización paulatinamente. Mm. Y la idea es que esa realización nunca se logra por completo. Por eso a mí me parece que la traducción, digamos, la traducción más literal del texto, que es hacia la paz perpetua, en cambio de la paz perpetua, es más ajustada, porque lo que Kant está diciendo es, estamos en dirección hacia la paz perpetua, digamos, pero no va a haber un momento en que vamos a realizarla por completo, digamos. La paz perpetua, en realidad, es la paz de los cementerios, es decir, vamos a realizarla no en este mundo, digamos. En este mundo nunca vamos a realizar la paz perpetua por completo, pero ese es un deber, digamos, lato o progresivo. Un deber taxativo o perentorio es el que tiene una fecha límite de cumplimiento. Por ejemplo, en tal día tienes que pagar tus impuestos. Ese día, si te pasa de ese día, ya fuiste. Ya te viene la multa, etcétera. Estás fuera no has cumplido con el deber, ¿no? Ese es como se llama, es un deber perentorio o como se llama, o taxativo. Claro, creo que el término taxativo viene de taxes, ¿no? Digamos, de impuestos. ¿Qué Creo que significa? tiene otra, sí, puede ser esa, pero creo que tiene además la noción de estar como
fija o también de ser completamente clara, completamente determinable. Un Así, deber taxativo es como, por ejemplo, no, no mientas o no debes mentir. Es completamente, ¿no? Se determina la acción completamente, ¿no? claro. Eh, y la otra es más. Ahora, esto solamente para, digamos, comentar algo que me parece interesante, es que normalmente cuando yo he dictado la fundamentación, porque Kant, eh, en los ejemplos que Kant pone en la fundamentación, dos de esos son derechos digamos, sí, deberes del derecho o deberes de justicia, podríamos decirlo así, y los otros son deberes de virtud. ¿No? Los derechos de justicia tienen que ver con eh, el de no prometer en falso y el de solidaridad, ¿no? Que es el que sería pues el contrario de la máxima de la indiferencia, ¿no? Ser solidario. Y los deberes de virtud son el del perfeccionamiento, el autoperfeccionamiento, y el otro es el de la conservación de la vida, ¿no? Ujú. Em, Sí, entonces, lo que me parece interesante de este detalle es que él está aclarando muy, o sea, ¿no? Que hay deberes del derecho que son progresivos, cosa que no parece muy clara en el esquema que él presenta, pues, en la fundamentación. Obviamente todo esto está mucho mejor trabajado en la metafísica, ¿no? Claro. Pero también hay derechos, o sea, deberes de justicia y del derecho que son así, pues, progresivos. Y entonces eso es muy interesante de pensar, ¿no? Porque normalmente los deberes, o sea, digamos, cuando uno piensa en el derecho, uno piensa en el derecho penal. El derecho penal es así, pues, no mates, no robes, ¿no? Es completamente determinable. Pero uno no piensa en el derecho en términos de progresividad, Ujú. ¿no? Eso es una cosa es como, ahora nos queda más claro por la literatura reciente, pero aquí Kant está como utilizando todo ese lenguaje, pero además para hablar de derechos, eh, determinaciones morales a priori, ¿no? Del derecho y etcétera, ¿no? Entonces, eso quería comentar. Diego. Sí, tenía dos preguntas y eran respecto de de qué manera se podría ver que ciertas inclinaciones o motivaciones eh, empíricas, por decirles de alguna manera, influyen tanto en estas relaciones jurídicas, que entiendo que están relacionadas con la libertad externa, y también si es que justamente estas inclinaciones o estos motivos eh, que se salen de esa motivación como una exigencia, eh, son también in- indesligables, por así decirlo, de eso que mencionábamos como una guerra justa. Y si es que de alguna manera en toda concepción de guerra hay detrás estas inclinaciones. Y claro, a excepción de la de que no permite que no permite la guerra de ningún modo. Mm. Bien, bien. A ver. eh, O la, sea, lo que entiendo yo es que, digamos, las guerras se producen precisamente porque hay la inclinaciones, pues, inclinación, ¿no? O sea, claro. claro, o sea, las personas y los líderes de estos estados tienen intereses, Ujú. ¿no? Pretensiones sobre un territorio, etcétera. Claro. Inclusive Y si cuando intereses se conducen por eso, de utilizar a sus ciudadanos, a sus súbditos como instrumentos para la guerra. Claro, y es como que de alguna manera Cualquier- siempre que se concibe la guerra, o sea, en cualquier forma de permisión o de posibilidad de alguna ley que permita la guerra o de alguna guerra, sí, de alguna guerra permitida por la ley, siempre va
estar eso detrás o hay alguna manera en la que no caigan esos intereses personales? Ya, fíjate cómo se llama. eh, Aquí lo que se está pensando es lo siguiente, ¿no? La guerra representa el interés particular de un soberano. El soberano, para conseguir su propio beneficio, utiliza la guerra como un instrumento para conseguir territorio, lo que fuere, someter a un pueblo, lo que fuere. Eh, entonces, la pregunta es, ¿hay una guerra justa o una guerra que sea moral? En la época de Kant había toda una tradición, digamos, que estaba ya de caída, digamos, ¿no? Que era la de Salamanca, que sí señalaba que había una guerra que se emprendía de justicia. De hecho, ¿cómo se llama? Hay toda una teoría de la guerra justa. Y ahora se ha reactualizado. Claro, entonces, ¿cómo se llama me- lo que está diciendo esa teoría? Es que hay razones morales para iniciar una guerra o para entrar en una guerra. Lo que dice Kant es que ninguna de las dos opciones es correcta, digamos. No hay ninguna, la moral no, más bien exige que entremos en la paz. Ese es el imperativo moral es, ¿cómo se llama? No debe haber guerra entre nosotros. No es, ¿cómo se llama? El imperativo moral no dice, puede haber una guerra justa. No hay guerra justa para Kant. Lo que sí hay es, ¿cómo se llama? Lo que sí hay es exigencias durante el desarrollo de la guerra. Y eso aparece en los artículos preliminares de la paz perpetua, especialmente en el artículo número 6. Pero tiene como objetivo ese artículo no bloquear la posibilidad de la paz en el futuro. Es decir, si quiero, ¿cómo se llama? Si quiero finalmente llegar a un acuerdo de paz con mi enemigo, o con mi adversario, hay cierto tipo de cosas que no puedo hacer durante la guerra. Y esas cosas que no se pueden hacer se reducen en cierto modo en lo siguiente, en tratar de exterminar al otro, porque eso bloquea toda confianza en la paz en el futuro. Entonces, si quieres por lo menos lograr un acuerdo de paz, eh, no puedes hacer ciertas cosas. Pero acá lo que está diciendo Kant es, pero lo que estamos buscando aquí es una paz que no se funde solamente en un acuerdo momentáneo, sino, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En con una especie de configuración de las relaciones internacionales. Ese es ese es el objetivo, ¿no? Es por eso, claro, desde el punto de vista de la Escuela de Salamanca, sí hay derecho a la guerra justa, ¿no? Y es moral, digamos, si hay derecho, es moral. En ese contexto, ¿no? En el caso de Kant, no. Sí, Ah, y entonces se podría de alguna manera ver al derecho como una, o fundamentada como, o vista como una moral mínima. a ver, el derecho es, para Kant, es la forma de establecer
de garantizar la libertad de las personas en sus relaciones interpersonales o interestatales. Es decir, la finalidad del derecho es garantizar la libertad en las relaciones sociales, es estabilizar las relaciones sociales de tal manera que no haya motivo, de que el derecho mismo no sea motivo para la guerra, sino que, o para conflictos, sino que el derecho sea el camino o la forma para poder procesar los conflictos sin ir a la guerra. Porque Kant no está diciendo que la paz perpetua es la eliminación de todos los conflictos, digamos, porque para eso tendríamos que no tendríamos que tener inclinaciones ni intereses particulares. Pero el derecho es eso, digamos, el derecho es lo que hace posible la condición de posibilidad de la libertad. Entonces aquí lo que está diciendo Kant es la libertad necesita de instituciones para poder consolidarse. ¿Cómo se llama? Es Hegel antes de Hegel. Por eso me estaba riendo, porque en verdad es, claro, o sea, hay todo este tema de cómo es que Hegel piensa en el espíritu objetivo y en instituciones, pero Kant está pensando en cómo se Claro, realiza la libertad, obviamente el derecho, pues, ¿no? El derecho es el... claro. Por eso no hay en Kant no hay una diferencia entre la filosofía del derecho y filosofía política. Es decir, Kant no diría que sus tratados son de filosofía del derecho, son de filosofía política. Lo que pasa es que él entiende la política como la instauración de la libertad intersubjetiva en las relaciones intersubjetivas. La política tiene esa finalidad, abrir espacio a la libertad. Claro, ese tipo de libertad en las relaciones intersubjetivas se llama libertad exterior. Correcto. Libertad exterior. ¿Ok? Y Sí, eso no es, claro, y eso no es moral, pues, porque ahí lo importante es que tu conducta se ajuste a la norma, aunque no claro. quieras. Claro, aquí la idea es la siguiente, ¿no? Digamos, en la moral, lo importante es la razón por la cual actúas. Es en lo que nos fijamos. En el derecho, lo que nos fijamos es si cumples o no si tu acción cumple o no con la ley. No importa por qué pagas los impuestos, la cosa es que los pagues. Ese es el... Pero claro, también hay toda una forma de reformar la ley también, ¿no? Kant era un reformista, no un revolucionario. No pensaba, porque él pensaba que, por ejemplo, tratar de destruir el orden legal actual, aunque sea injusto, es querer regresar al estado de naturaleza. Pero el estado de naturaleza que es el estado de guerra es el mal mayor, es el peor de todos los males. Es, no puede ser tan perverso, digamos. Solamente hay que ser perverso para desear regresar al estado de naturaleza. Mm. Por eso el camino es
a través del uso público de la razón, tratar de modificar el orden legal. Eso me parece como, hay un impulso que es muy interesante, pero además muy singular, ¿no? Porque lo que estaba pensando mientras comentabas estas cosas es que, claro, estaba pensando en Schmidt y cómo es que para él la política necesita el lenguaje del amigo y el enemigo. Eh, claro, y lo de Kant es más bien a la inversa, ¿no? Es decir, la constitución en un Estado republicano es también la confirmación de que yo coexisto con otros seres humanos. Y entonces tenemos que constituirnos como colegisladores de un Estado republicano y con todas las condiciones del artículo 1, igualdad ante la ley, sujeción al derecho, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ahora cuando uno piensa en el derecho de gentes, eh, parece que son como garantías que si bien no me permiten inmediatamente, digamos, pensarnos como, ¿no? Ya inmediatamente como cooperadores, sí nos permiten llegar a ese estado. Y entonces hay como esta negación a pensarnos como enemigos, incluso en las relaciones internacionales. Entonces, ese lenguaje de la, ¿no? Todo ese lenguaje parece como que queda disuelto, ¿no? Es decir, claro, porque no hay manera desde Kant de defender guerras de exterminio, ¿no? Porque, digamos, como el reconocimiento de que con quien estoy lidiando es con otro ser humano, ¿no? Entonces, la guerra es como una especie de interludio en una potencial relación con otro ser humano. Y por lo tanto, el derecho el derecho internacional, ¿no? Lo que tiene que hacer es garantizar que yo pueda establecerme en una relación de cooperación, ¿no? Esta idea es como muy singular porque es como esto que sigue persistiendo en la moralidad kantiana, ¿no? En pensar en la humanidad mía como la de otros, siempre como un fin, ¿no? Y no solamente como un medio, pero permanentemente, ¿no? Y de múltiples maneras, porque, o sea, no solo en la relación que tengo para con el otro, ¿no? Sino en las relaciones internacionales, en el derecho interno. Entonces, eso es como, no solamente coherente, quiero decir, ¿no? Sino que aparece este principio moral, ¿no? Del reconocimiento, es como la expansión del nosotros, ¿no? Del género, de aquellos que nos entendemos y nos reconocemos como parte del género humano. Ujú. Es como ese camino ilustrado, pero llevado ahora a un término más concreto, ¿no? Derecho interno, derecho internacional. Eh, sí, por eso estaba pensando en eso que comentabas acerca de que no hay pues guerras legítimas, ¿no? En Kant, Sí, por lo menos no, y menos morales, ¿no? claro. Claro. Claro, lo que queda del otro lado es el derecho cosmopolita. Y es ahí, ¿cómo se llama? Donde Kant se coloca abiertamente en contra del colonialismo, ¿no? Sí. Y es el mismo, o sea, es la misma lógica, ¿no? Es la misma lógica. Ahora, esto es interesante porque, claro, Kant tiene estos textos tempranos en donde es, pues, racista, ¿no? Y hay un debate, pues, ¿no? El debate es, cómo encaja el texto de la paz perpetua, que es un texto del 95, ¿o 95 es? Si no me estoy equivocando. Y 95. ¿Cómo encaja dentro del corpus, ¿no? Y claro, una hipótesis es que Kant abandona
progresivamente sus prejuicios y ya para esta época ya ha cortado pues, con sus prejuicios y por tanto no rechaza el colonialismo, rechaza la diferencia o la superioridad étnica, ¿no? de algunos pueblos. Otras hipótesis dicen que Kant nunca sostiene tales prejuicios, sino que lo que está haciendo Kant es citar a textos de la época, en los textos tempranos, quiero decir, ¿no? Ujú. Entonces reproduce ¿no? la visión racista que hay en la época. Hay un famoso texto sobre las razas. Claro, justo eso iba a decir, ese es en la cuestión de las razas, creo que se llama el texto, Sí, ¿no? Bueno, sí, será motivo para revisarlo, pues, ¿no? Acabando la paz perpetua. así es. Sí. Eh, Sí, pero claro, es como un debate, pero claro, aquí claramente es un rechazo. Ahora, lo que entiendo es que este es un debate importante porque, claro, digamos, la preocupación es cómo es, cómo es posible que encaje sus creencias racistas, si las tuviera, con el proyecto crítico. Esa es la pregunta teórica que se hacen ciertos eruditos, ¿no? Es decir, ¿es posible la moral kantiana con su racismo? ¿Y por qué es que Kant no vería ningún problema, ¿no? Si es que él fuera racista. Es un poco la cuestión. Ahora, Bueno, claro, hay, nosotros hay cosas de detalle que son interesantes acá, ¿no? Porque Kant también habla de ciudadanos pasivos y activos. aquí, No aquí, sino en, ¿cómo se llama? En la doctrina del derecho, en otros lugares. Y hay un trabajo de Brandt sobre el tema. Sí, 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 tiene un texto de filosofía política, de antropología, filosofía y Sí, derecho y antropología, sí. que de Y hecho aquí yo lo tengo, puedo compartir. hay un artículo sobre el tema de los ciudadanos pasivos. Yo creo mm, que ese texto lo tengo, a ver, Brandt. claro, entonces sí, pues es un tema, ¿no? Es un tema. Aquí lo cierto es que él aquí está rechazando esta idea, ¿no? Entonces sí, pues no, sigue siendo controvertido. Pero cada cierto tiempo acá lo funan, pues, ¿no? En Ujú. internet, porque la gente se entera, pues, ¿no? Recién se entera de que hay texto, está el texto de las razas. Pero Ahí ahora es interesante lo del derecho cosmopolita del derecho de visita, ¿no? Esto porque esto es una cuestión que nos toca a nosotros históricamente, ¿no? Por el tema de los refugiados. Este, y entonces, claro, para Kant es un derecho de la razón, la hospitalidad. no, aquí en el libro de Brandt hay, ¿cómo se llama? Todo un acápite sobre Hobbes y Kant. Diego, ¿qué querías comentar? Sí, recordando la parte en donde se mencionaba que cómo es que, cuando Daniel preguntó que cómo se podría realizar esto, ¿no? De esta federación de estados o confederación de estados o derecho internacional. eh, y, y se me venía a la cabeza justo o sea, trayéndolo un poco ya a la actualidad, o sea, cómo, o sea, si es que el derecho o eso atractivo, por decirlo de alguna manera, o esos beneficios que hacen que no haya un retroceso porque nadie va a soltar lo que de alguna manera eh,
beneficia a la sociedad civil, si es que eso tiene un límite. O sea, si es que llega a un punto en donde ya no producen nada más de atractivo. O sea, o si solo es como que como dije hace un rato, o sea, un mínimo, y de ahí ya no puede como que mostrar más, y en ese sentido, de alguna manera dejaría de ser atractivo. Y eso lo digo porque, claro, llevándolo a esto de el ejercer la razón públicamente, siento que de alguna manera pienso yo que el problema de la actualidad es que es como que no hay este compromiso en las relaciones interpersonales como ciudadano, porque es como que sentimos que ya está todo bien de alguna manera. Y cosas como las de Gaza o como esas cosas que están pasando eh, nos suenan lejanas, porque en general ya está todo de alguna manera bien. Y de alguna manera, por ejemplo, se piensa que eso se va a solucionar. Y, y eso era mi pregunta, si es que lo que puede mostrar de atractivo y que haga que se vaya desarrollando progresivamente esta confederación de estados o derecho internacional tiene algún límite. Pero ahí yo no creo que el argumento de Kant sea tanto como un federalismo de estados republicanos es una cosa ventajosa y por lo tanto los estados van a querer asociarse. Porque si ese fuera el argumento, Kant sería un utilitarista. Mm. Entonces, más, yo creo que funcionan, digamos, yo creo que la intuición de Kant es que funcionaría en el mismo sentido en el que funcionan las relaciones morales. Y entonces, claro, no, yo veo que Diego le pide prestado dinero a Daniel y no le paga. Y Daniel le requiere, ¿no? Le dice, pero tú hiciste una promesa, págame. Y entonces, yo que he leído a Kant y entiendo que el imperativo es que le pagues, entonces te digo, no digo, págale, porque es tu deber pagarle. Entonces, es esto, ¿no? Hay como entre personas morales, hay una mutua exigencia de que te portes racionalmente. Claro, Eso es lo que me parece que es la expectativa de Kant en el plano internacional. ¿Qué es lo que pasa, de hecho? En Naciones Unidas ahora hay censuras, ¿no? Al Estado de Israel. claro. A ver, ¿cómo se llama este orden? No garantiza un resultado digamos, no se busca por las consecuencias que pueda traer, ¿no? Por los beneficios que puede traer, sino porque este orden, digamos, internacional y cosmopolita, es el que corresponde si es que uno quiere tratar a una persona como una persona, respetar su dignidad. Ese es el argumento. Entonces, ¿cómo se llama la idea de los mínimos o los máximos? La mínima o la máxima ventaja que podría aportar el orden, eso no entra a colación. Por eso es una exigencia de la razón. Porque, claro, aquí hay una cosa importante, ¿no? Porque normalmente pensamos que no hablamos de imperativos categóricos, se agotan en los tres imperativos categóricos que están en la fundamentación. Pero en realidad, toda exigencia de la razón es un imperativo categórico. Es también, ¿cómo se llama? Entrada en una federación de estados es un imperativo categórico Mm. y no se evalúa por los resultados que traiga. Claro, y es por eso que, por ejemplo, claro, ahora se está cocinando en la Corte Penal Internacional eh, el, el calificar a los líderes de Hamas y a Netanyahu
como criminales de guerra. Porque la idea es más o menos la siguiente, ¿no? Aquello que están haciendo no se le hace a una persona. Mm. Ese es el Claro, argumento. aunque claro, claro, ustedes de repente no lo saben, ¿no? Pero ¿de qué depende de que se sancione a alguien en la Corte Penal Internacional? De la cooperación internacional. Es decir, si los estados no cooperan, estos criminales quedan impunes años hasta que caen, ¿no? Por eso es que los criminales de guerra los procesan cuando están viejitos y todo eso. Entonces uno puede decir, no sirve de nada. No, claro que sirve, es un paso, es la declaración de que lo que está pasando ahí es completamente inaceptable. Claro, pero también hay una cosa adicional, ¿no? Digamos, todos los que han firmado el Estatuto de Roma, todos los estados que han firmado el Estatuto de Roma, tienen la obligación de entregar cuando llega a su territorio a Un un criminal, criminal de guerra. Tienen que entregarlo. Entonces, si se declara a Netanyahu o a los líderes de Hamas como criminales de guerra, si es que ellos van a un país europeo, ese país europeo tiene la obligación de entregarlo. sí, Eso fue lo que pasó con Milosevic, por ejemplo. Se le sí, pues. declaró criminal de guerra y fue entregado, ¿no? Claro, hay estados que no firman tratados, pues ustedes saben, ¿no? Ni de Claro, derechos humanos ni de nada. por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos no firma nada. Entonces, por eso que Estados Unidos, pues, pueden Claro, el hacer lo que... argumento de Estados Unidos es que su población no puede estar sometida a ninguna legislación extranjera. Maravilloso, fantástico, ¿no? Entonces no tienen que Ujú. reconocer obligaciones internacionales. Ah, ya. Sí, Bueno, es muy estadounidense eso. así es. Bien. Bueno, ya son las 9:05. Bien, Parece si dejamos aquí la discusión? Sí, sí, Voy a apagar genial. la grabación para